Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes a esta su casa, la Iglesia Vida Nueva Nesa. Es un privilegio, es un placer el poder estar aquí, el poder saber que nuestro corazón se llena de gozo porque juntos podemos venir a exaltar, a glorificar y a elevar el nombre de nuestro Dios. Y doy gracias a Dios por ello. Como siempre les digo, acomódese, relájese, pero no se me duerman, Eso sí, no se duerma, siempre se los digo. Y vamos a estar viendo este estudio que iniciamos la semana pasada. El tema de este estudio es el verdadero significado de congregarse. Esta es la parte 2. Hace 8 días vimos la parte 1. Y como manera de introducción, quiero mencionarles un poco que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando del contexto del libro de Hebreos. Tuvimos que ver el contexto del libro de Hebreos para que nosotros pudiéramos estudiar el pasaje que vamos a estar viendo en esta semana, que fue el de Hebreos 10, 24 y 25. Vimos a quién fue destinada esta carta y vimos que los destinatarios estaban enfrentando mucha persecución física, confiscación de bienes, vergüenza pública, y estaban pasando una serie de cosas que los atemorizaban a ese pueblo. Ellos se enfrentaban la hostilidad. Algunos judíos cristianos querían o consideraban abandonar el cristianismo para regresar a la seguridad de las tradiciones del sistema del templo de Jerusalén. Es lo que estaba viviendo el pueblo, es lo que estaba sintiendo el pueblo. Hebreos 10, 24, 25, para que lo vaya buscando en su Biblia. Hebreos 10, 24, 25, empezó a leerse fuera de su contexto. Un texto escrito para fortalecer a los creyentes perseguidos, que se dispersaban por miedo, gente que amaba a Cristo y a sus hermanos, que estaban escondidos, temblaban porque sabían que eran expuestos a entregarlos a la cárcel, avergonzarlos públicamente. Y ese texto que era para fortalecer a los creyentes fue convertido en una arma para disciplinar a creyentes libres que simplemente no asistían a una dirección, a un día y en un horario. Esta carta que en lugar de ser bálsamo, esto que leí, que vamos a leer, se convirtió en veneno. Esa carta se convirtió en acto de acusación. ¿Cuántas veces no vemos que desde el púlpito se acusa, se señala a aquellos que no vienen a la iglesia, a aquellos que no vienen a la predicación de la palabra? Y no solamente eso, sino durante muchos siglos fueron cargas falsas que se acumulaban, porque decían que es la fe de aquellos que no se querían congregar, pero dadas las circunstancias que estaban viviendo, decían que les faltaba espiritualidad, que no amaban a Cristo. Y ahora entendemos que la Biblia no era así lo que nos quería dar a entender. Pero también había un riesgo muy tremendo que corrían, que es el aislamiento. Muchas veces ellos podían decir que pues ¿para qué congregarse si Dios estaba en todas partes? Y muchos ahora en la actualidad lo dicen, se aíslan de las personas, se aíslan de la gente. Y lo que Hebreos estaba diciendo no es eso. Por eso es importante que vamos a estudiar este pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Y si lo tienen, póngase sobre sus pies, levántese, vamos a leer, vamos a darle lectura. Y espero que el Señor nos dé la habilidad y me dé los medios para que podamos compartirlo. ¿Todos tienen Biblia? Si no tienen Biblia, aquí está el hermano checando para que algunos que no puedan levantarse por cuestiones de salud no se levante, pero los que puedan levantarse, vamos a levantarnos y vamos a leer Hebreos capítulo 10, 24, 25. Ya les dije yo el contexto en el cual fue escrita la carta de Hebreos, ya les dije el contexto en el cual estaban pasando los judíos, que era un contexto malo, perseguidos, enfrentaban persecución, enfrentaban confiscación de bienes, vergüenza pública y demás.
Y no se congregaban por eso, por ese temor. Y esa carta, estos versículos que fueron escritos como un bálsamo, se convirtieron en algo, en un acto de acusación tremenda hacia ellos. Dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 10, 24, 25. Dice: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre, te agradecemos en esta tarde tu infinito amor y misericordia porque nos permites estar aquí. Gracias porque has dispuesto, Señor, en nuestro corazón, has puesto los medios y las formas para que lleguemos a este lugar. Para ti no hay casualidad, Señor. Todo lo haces con un propósito. Y si estamos aquí es porque estamos, Señor, en tu propósito, en ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra. Te pido y ruego con todo mi corazón, Señor, que quites todo pensamiento que venga parte mía y que tu Espíritu esté hablando a través de mí a la iglesia, Señor. Gracias te doy por ello. Ponemos en tus manos esta enseñanza. Te lo pido y ruego, Señor, y que haga el efecto que tú quieres que haga en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupen lugares, mis hermanos. Quiero hablar en este contexto. Muchos, no quiero que algunos se equivoquen y que digan, entonces no es necesario congregarnos. Vamos a ver, lo que pasa es la situación, lo que estaba pasando y cómo han interpretado mal este versículo. Te voy a decir de esta manera, porque las instituciones necesitan cuerpos en los asientos. Las instituciones necesitan presencia física para justificar su existencia, y sobre todo aquellas iglesias grandes, para sostener sus finanzas en medio con números que pueden ser reportados y también pueden ser celebrados. Y cuando las personas se ausentan, y se ausentan por razones legítimas, porque no pueden, como ahorita hay muchas personas, hay algunos hermanos que están enfermos, que no pueden estar aquí, están hospitalizados inclusive. Cuando se ausentan por razones legítimas, aunque su comunión con otros creyentes sea profunda y genuina en otros contextos, la institución, sobre todo les digo esas grandes instituciones, lo interpreta como una amenaza a su supervivencia. Y entonces toma un texto de gracia, un texto que viene a levantarnos, a fortalecernos, y lo convierten en una acusación. Y no me malinterprete usted, no estoy diciendo que sea malo congregarnos. Dios ha usado este medio a través de los tiempos y lo seguirá usando a través de estos tiempos, a través de la historia lo ha usado. La organización tiene su lugar, los pastores, los ancianos, los diáconos tienen su lugar. Ellos tienen sus funciones bíblicas como están claramente establecidas en la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito y a Timoteo, o a Timoteo y a Tito. Y los vamos a ver pronto estaremos estudiando esas cartas para que también entendamos y comprendamos cuáles son esas funciones y por qué y para qué son esas funciones que el apóstol Pablo estuvo estableciendo. Pero hay una diferencia tan enorme, tan grande, como la diferencia entre el pastor y el mercenario. Pastor, ¿por qué dices eso? Porque sí lo hay, mis hermanos. Lamentablemente el Señor Jesús nos dijo que iba a entrar a la iglesia lobos rapaces. Y esa es una verdad que se sigue viviendo en este tiempo, en esta época. Hay una diferencia entre el anciano que cuida genuinamente las almas bajo su supervisión, que las reconoce por su nombre, que llora con las que lloran y se regocija con las que se regocijan, que va a buscar a la dispersa, y el administrador religioso que usa Hebreos 10:25 como garrote para disciplinar la asistencia de reuniones. Yo no sé a usted si le ha pasado o no le ha pasado, pero ¿qué creen que yo cuando era más joven, a mí muchas veces me querían asustar y me asustaban de hecho con ese versículo? Me decían que era falta de fe, me decían que no crecía, porque en ocasiones por alguna razón no podía yo asistir. Y con ese versículo me tiraban fuerte. Y de hecho yo tal vez en una ocasión o algunas ocasiones lo haya hecho sin querer expresar en sí el por qué no estaba, sino el preguntar cómo estaban, ¿no? Pero
Así usan estos versículos algunos pastores. Vamos a ver ese anciano, ese pastor, el pastor que Dios habla, es cuando un buen pastor da sus vidas por las ovejas. Él se preocupa, y el mercenario sale huyendo cuando ve venir al lobo. ¿Qué es esto? Porque las ovejas no son suyas, son de la institución. A él no le importan las ovejas. Hermanos, hay almas en estos momentos, y déjame decirte, es una gran verdad, que están cargando, o que están, cargando o sienten culpa por no haber vuelto a una congregación, y escúchame bien, a una congregación después de haber sido heridas, después de que fueron lastimadas por líderes que usaron su autoridad para controlar a alguien en lugar de servirle. Y esa es una realidad. Fueron manipulados, juzgados, excluidos, humillados públicamente por las mismas personas que deberían de representar a Cristo. Y esa es una realidad. Y ahora alguien le lanza Hebreos 10:25 como acusación, como si la solución a su herida fuera volver al mismo ambiente que las hirió, someterse al mismo sistema que los usó como instrumentos. Y escúcheme bien con claridad lo que le voy a decir. El mandato de Hebreos no es volver al mismo lugar que te lastimó. ¿Por qué a veces nos lastiman en algún lugar y queremos volver a ese lugar? Porque nos quieren manipular con la Biblia, nos quieren manipular con los versículos. Pero no debe de ser así. Pero también debemos de entender realmente lo que está diciendo este versículo. El mandato de Hebreos es no caminar solos. No caminar solos. Es encontrar fraternidad genuina. Es conectarse con otros creyentes en quienes el amor en Cristo sea visible. Eso es lo que está diciendo Hebreos. Un amor visible, activo. No un amor controlado y administrado. Si usted está en una iglesia donde ese amor es visible, es activo y no es controlado y administrado por alguien, déjeme decirle que yo digo amén. No importa si es un grupo pequeño, está en una casa, yo digo amén. Porque así tiene que ser. Porque la pregunta que Pablo hace en Hebreos no es, ¿estás asistiendo a la reunión? No es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Estás asistiendo a la reunión? La pregunta de Pablo es, ¿estás caminando con alguien o estás caminando solo? Y esto es algo bien importante, hermanos, pero súper importante. ¿Con quién estamos caminando? Porque muchos pueden estar aquí y no se preocupan solamente por ellos. Se van y como si nada. Una persona, familias, ¿cómo estamos caminando? El hecho de que vengamos aquí es importante, porque aquí es donde vamos a encontrar consuelo, amor, fraternidad, vínculos afectivos. Pablo les decía, no estén solos, miren, júntense ustedes y anímense, exhórtense, vean cómo le van a hacer. Vean. Porque el texto nos dice que nos congreguemos, no porque la gente sea perfecta, sino porque el cuerpo de Cristo es el lugar donde Dios opera con gracia y gracia colectiva. Es importante venir, pero no venir para cubrir una asistencia, no venir para darle gusto a alguien, sino venir porque entendemos que no podemos caminar solos, no podemos estar solos. Y yo digo, por tanto, lo que hemos visto, la interpretación institucionalista, el control de la presencia, la culpa fabricada, tiene que dar lugar a algo. No puedo decirles qué no es la iglesia, pero sí puedo decirles qué es la iglesia. Y aquí el texto nos da algo más precioso de lo que la mayoría ha entendido. Y yo lo veía y lo leía y decía, ¿qué? Algo que los moralistas siempre omiten, porque no les sirve para sus propósitos de control. ¿Y qué es esto? Dice el texto, considerándonos los unos a los otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor
y las buenas obras, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿El día de la reunión? No, hermano, no está hablando del día de la reunión, está hablando del día del Señor, del día de la consumación de todo, de todas las cosas. Cuando el Hijo del Hombre aparecerá con poder y gloria, ese día está más cerca hoy que el día de ayer. Está más cerca hoy que cuando iniciamos esta predicación. El tiempo corre y la ausencia de Pablo no era burocrática, era escatológica. Él estaba viendo los tiempos. Es el pastor que ve venir el invierno, ve venir los fríos y llama a las ovejas para juntarse, porque solas morirán de frío. Y eso es lo que nosotros como pastores debemos de transmitir, que las ovejas no pueden estar solas. Las ovejas necesitan estar al lado de otras ovejas. Y más cuando los tiempos son malos. En algunos países, ustedes lo saben, o en algunas ciudades, a veces vienen inviernos muy fuertes, muy fríos, hay nieve exageradamente, bastante. Y muchos mantienen sus fuegos en sus hogares y saben que las brasas deben mantenerse juntas en el brasero para que éstas estén emitiendo un calor. Un calor. El carbón está amontonado y todos están encendidos. Y el calor de uno alimenta el calor del otro. Es eso la esencia que debemos de tener. Uno alimentando al otro, el otro al uno. La brasa que arde junto a las brasas permanece incandescente, pero observa lo que sucede cuando uno de estos pedazos se va hacia el borde del brasero. ¿Qué pasa con él? No sé si lo han visto. Cuando un pedazo se aleja por alguna razón, ese carbón que era rojo, brillante, ardiente, capaz de calentar, comienza a enfriarse. De repente, gradualmente, no es de inmediato, pero gradualmente pierde el rojo vivo, luego un gris en los bordes, luego un gris por completo y finalmente frío. Frío. Eso es lo que Pablo les da a entender. ¿Saben qué? Un carbón que está encendido y se aleja de los demás, gradualmente se va a convertir en frío. Y eso es peligroso, mis hermanos. Una vez me decía un hermano que conocía mucho de Biblia, me decía, pues mira, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, porque en todos lados está Dios. Y le digo, ¿y entonces cómo te alimentas? Bueno, mira, yo veo algunas predicaciones y agarro lo bueno de ahí, y agarro lo bueno de acá, y agarro lo bueno de acá. Y eso es malo, ¿sabes por qué? Porque ese ya no es el evangelio de Dios, ese es su evangelio, el evangelio de esta persona. Y muchos de nosotros a veces pensamos que también así, solos podemos caminar en esta vida, en el evangelio. Y déjame decirte que estamos equivocados, no podemos caminar solos en este camino de las cosas de Dios. Un carbón que ya no calenta a nada ni a nadie. Y no hay un edificio, créeme que no hay un edificio que pueda devolverle el calor a ese carbón. No lo hay. No lo hay. Solo el contacto con los demás carbones podrán nuevamente hacer encender el calor para que pueda ser revivido. Así es el alma cristiana en comunión con los demás. Hermanos, si no estamos unidos, si no estamos juntos, si no estamos fortaleciéndonos, exhortándonos, orando, cargando las cargas del otro, nos apartamos, nos podemos enfriar. Y esto trae repercusiones a nuestra vida. A veces caminamos lejos de los hermanos que más necesitamos. Es necesario que nosotros entendamos que el Señor quiere que nosotros creemos vínculos fraternales, vernos con amor, ayudarnos, exhortarnos, levantarnos, fortalecernos en oración. El Señor no nos mandó a ser llaneros solitarios, mis hermanos. Eso es lo que decía Pablo. ¿Saben qué? Ustedes necesitan estar juntos.
Ustedes necesitan fortalecerse juntos, tener un vínculo fraternal juntos. No ser una multitud, sino ser una unidad. Y eso es lo importante que tenemos que entender, que nos necesitamos para estar encendidos. ¿Encendidos en qué? En ese fervor espiritual, hermano, donde un hermano alimenta al otro y el otro al otro, y nos alimentamos entre nosotros de muchas formas y muchas maneras. Necesitamos ser alimentados. La fe se sostiene en compañía. La fe se nutre en exhortación mutua. La fe crece cuando dos cristianos se miran el uno al otro a través de todas las dificultades de la vida y te dicen: no te rindas, Cristo está cerca. No te rindas, Cristo está contigo. Cuando dos cristianos se miran a los ojos, dos cristianos se enfrentan y te dicen: no te rindas, no te rindas. Aquí estoy yo para sustentarte en oración. Aquí estoy yo para darte mi brazo. No te rindas, caminemos juntos. No te rindas, aquí estamos. Pero si estás solo, y a veces somos orgullosos, porque a veces decimos: no necesito al hermano. ¿Para qué necesito al hermano? Somos necios, como dice la palabra de Dios. Nos cerramos al entendimiento. Nos necesitamos, hermano. Nos necesitamos. El edificio no es prioridad, es importante, sí, pero lo más importante es la iglesia. Y la iglesia es la asamblea, son las personas. Nos necesitamos estar aquí. Necesitamos estar juntos. Necesitamos tener una fraternidad viva, esa comunión genuina, donde alguien sabe tu nombre y alguien sabe tu lucha, tus dificultades, lo que estás pasando, cómo estás caminando en esa fe, y hay alguien a quien le importas, que si te apartas del camino o te ve en situaciones difíciles, Él va y te trae, Él va y ora, Él va y te sostiene. Nos necesitamos unos a otros. Es importante estar aquí, pero es importante no solamente estar aquí, conocernos, porque ¿cuál es la razón de conocernos? Que nosotros podamos ayudar al hermano, podamos ayudarlo en sus cargas, podamos fortalecerlos. Siempre, no desde ahorita, siempre, les he dicho siempre, no se vayan nada más por irse. Salude a su hermano, despida de su hermano, véalo a los ojos. Y probablemente Dios le pone en su corazón orar por él. Probablemente Dios le pone: ¿sabes qué? Creo que estás pasando una situación difícil, yo te puedo apoyar. Probablemente una palabra o un simple abrazo o un simple estrechón de mano va a aliviar a esa persona. Pero a veces la terquedad en nosotros, el orgullo en nosotros no nos deja hacerlo. Porque ¿qué pensamos? ¿Que somos mejores que ellos? No. No hay mejores que nadie. Aquí todos somos importantes para Dios. Yo lo he dicho y lo repito. Aquí tanto el que pone una silla como el que predica es igual de importante para Dios. La función puede ser diferente, pero lo importante es el servirle a Dios. Si tú dices: pero es que yo no tengo cargas, pues con mayor razón ve al que las tiene. ¿Y cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿En qué te puede ayudar? ¿Puedo orar por ti? ¿Qué necesitas? Que se sientan cobijados, que se sientan amados, que se sientan en esos vínculos fraternales que necesita la iglesia. Hay iglesias que hay multitudes de gente, pero no hay unidad. Gracias a Dios en las iglesias pequeñas que queremos crecer, claro que sí, gloria a Dios si crecemos, pero hay iglesias pequeñas, me gustan porque conocemos el nombre de todos y sabemos cómo están todos y podemos estar en su necesidad. Eso es lo que Pablo está diciendo en Hebreos 10, 24, 25. Y nada más eso. Nada más eso. Pero tampoco nada menos, porque nada menos también importa. No vayas al otro extremo opuesto y uses esta enseñanza para justificar tu individualismo.
ese individualismo espiritual que se niega a formar parte de un grupo. No digas, ahora que sé que el edificio no es lo más importante, tampoco nadie más me importa. Mira, con que yo vaya y esté bien, no me interesa lo demás. Asunto arreglado, es mi fe con Dios. Ese es un aislamiento que Pablo condena. ¿Por qué? La autosuficiencia espiritual que Proverbios llama necedad. Porque sí lo hay, hermanos, sí lo hay. Yo me he encontrado a mucha gente, mucha gente, que yo ya no voy a la iglesia porque me dañan, porque me dicen, porque hacen, mejor yo solo estudio, yo solo hago. ¿Y sabes qué? Lo que está haciendo, te estás enfriando. Te estás enfriando. Y estás creando tu religión vana. Yo no estoy diciendo que usted regrese a esa congregación donde ha sido lastimado, porque Pablo no lo enseña, Pablo no lo dice. Al contrario, ve con aquellos hermanos donde hay un vínculo afectivo, donde puedan cargar tus cargas, donde te puedan apoyar, donde puedan exhortarte, donde puedas exhortar, donde puedan estar bien. Lo más importante no es el edificio, lo más importante es la asamblea. Somos nosotros, eres tú y yo, el que está al lado tuyo. Hermanos, nos necesitamos unos a otros. Ese carbón que rueda hacia la orilla, no rueda porque se pueda mantener encendido por su propio calor. Es necesario que nos demos cuenta que necesitamos estar juntos. Esa comunión genuina donde quiere que nos encontremos. ¿Por qué? Porque el peligro no es caminar en ese camino estrecho, porque nosotros estamos caminando en un camino estrecho, con tantas dificultades, con tantas cosas, sino caminar por Él solos. Solos no vamos a poder, hermanos. No vamos a poder caminar solos. Hebreos 10, 24, 25 no es una cadena que te ate, es un abrazo, no es una acusación. Es una invitación a no caminar solo. Y tenemos que tener cuidado. Un cuidado mutuo al amor activo, a la fraternidad, que sostiene las almas, que las sostiene en los tiempos más oscuros, más difíciles. Qué hermoso es que tú tengas una situación difícil y que alguien te diga, no estás solo, aquí estoy, aquí está la iglesia, estamos orando, ¿qué podemos hacer? Yo doy gracias a Dios porque mucha gente, cuando mi esposa pasaba situaciones difíciles de salud, me decía, aquí estoy yo. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que me vaya a quedar al hospital? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te apoye con algo, con esto? Eso es lo que debemos que hacer. Eso es lo que debemos entender. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Jesús, nuestro Señor, está presente donde hay amor, donde hay verdad, donde hay comunión. Esa comunión que necesitamos. No en una dirección, no en un mapa, sino en un cuerpo vivo que respira, que cuida, que sana, que crece. Es lo que necesitamos. Necesitamos estar aquí por ese motivo, mis hermanos. Aunque a usted no le parezca, usted necesita del que está enfrente y el de frente del que está atrás, y así. Todos necesitamos de todos. La pregunta no es, ¿está usted yendo a la reunión? La pregunta es, ¿está usted caminando con alguien o con algunos? Esa es la pregunta que nosotros necesitamos responder. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? No ante una institución, sino debemos de responderla ante Dios, porque Él conoce la condición real de tu corazón, de tu pensamiento, de tu comunión. Si te preguntara Dios ahorita, ¿cómo estás caminando? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Solo o con alguien? ¿Qué le dirías? Ahora, ¿estás caminando con alguien? ¿Cómo estás caminando con él o con ellos? ¿En un vínculo afectivo? ¿En un vínculo fraternal? ¿En un vínculo de amor?
¿Cómo estamos caminando? Y digo cómo, porque a veces vemos la necesidad de verdad y tenemos que aprenderlo. Vemos la necesidad de alguien y no hacemos nada por ayudarle. No hacemos nada por estar presentes. No hacemos nada para que el hermano esté bien. Y estoy hablando de cristianos, y estoy hablando de nosotros. Nos falta mucho, mis hermanos. Y yo voy por delante, nos falta mucho. Y tenemos que aprenderlo. Tenemos que saber que necesitamos vernos unos a otros, exhortarnos, ayudarnos, motivarnos. Que volvamos a ese calor. Cuando no nos vemos, yo les pregunto, yo les hablo. Muchos van a decir, ay, el pastor me habla para regañarme. No, yo les hablo para saber cómo están. Yo les hablo para ver en qué podemos apoyar, cómo les podemos ayudar. Y los que están aquí no me dejan mentir que cuando no vienen, les echamos una llamada, ¿cómo estamos? Y a veces les echamos una visitada, cuando sabemos que hay una situación difícil. Hermanos, eso es verdaderamente lo que Hebreos 10, 24, 25 enseña. No dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. ¿Qué es esto? No dejando de considerarnos unos a otros, de estimularnos a ese amor. Eso es lo que Hebreos está diciendo. Yo no sé si usted camine solo o haya cerrado su corazón por las circunstancias que usted diga o mande o guste. Porque a lo mejor fue herido, porque a lo mejor alguien que debía cuidarlo no lo hizo. Pero déjeme decirle que es necesario que unos a otros carguemos nuestras cargas, que unos a otros nos sostengamos, que unos a otros oremos unos por otros. Es necesario. Cuando oramos, venimos y oramos aquí, los días jueves oramos aquí. Créanme que el venir a orar, yo se los he dicho, no es una falacia, no es una mentira, no es un juego, es una realidad cuando oramos unos por otros. ¿Y por qué digo que es una realidad? Porque en primera sabemos por qué lo hacemos. Y hemos visto aquí muchas respuestas de Dios a la vida de muchos. La respuesta de Dios. No estamos aquí para hacerle manita de puerco a Dios, pero sí estamos aquí para decirle, Señor, queremos alinearnos a tu voluntad y tenemos estas necesidades. Haz con nosotros conforme tú quieras, Señor. Y hemos visto tantas respuestas aquí, pero tantas respuestas. Y a veces respuestas no como quisiéramos, no como esperaríamos. Pero déjame decirte que si la respuesta viene de Dios, es la mejor respuesta que puedes tú tener, porque es la que más conviene a tu vida, porque Él sabe lo que viene el día de mañana. ¿Cómo camina usted? ¿Solo? ¿Cómo camina usted, mi hermano? ¿Cómo estamos caminando? La palabra de Dios leída honestamente en su contexto, en su idioma, en su historia, esa palabra no te acosa, sino te abraza y te dice, no camines solo, encuentra hermanos, exhórtales, exhórtate, porque el tiempo es corto y el día se acerca. O sea, en realidad ese es el énfasis de este versículo, no camines solo. ¿Cómo está caminando usted? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos caminando? Termina el versículo con esas palabras, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del Señor, el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo estamos caminando? ¿Por qué? Porque el día se acerca. El día se acerca cuando dice ahí algo muy importante que a mí me llamaba la atención, que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará.
Esto es, creyentes y no creyentes, creyentes e incrédulos, buenos y malos. Toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor. Pero aquí es donde debemos de decir y de donde nos debe de dar temor, porque si usted está caminando con Dios, ¿sabe qué? Gloria a Dios que usted ha aceptado y camina con Dios. Pero si no está caminando con Dios, entonces sí debemos de temer que el día se acerque, porque viene el juicio. Y es algo que debemos tener presente. Es algo que tenemos que tener presente. Nosotros necesitamos venir a Él. Como una vez nos enseñaba la Biblia que vino un publicano y no se atrevía ni a levantar su mirada al cielo, y constantemente él decía: sé propicio a mi pecador. Y salió justificado ese día este hombre. Y no salió justificado por lo que él decía, ni el lugar donde él lo hacía, ni porque sus palabras fueron las correctas en el templo, en la hora que fue, también era el correcto, no, sino porque se lanzó sobre la misericordia de Dios con fe genuina y arrepentimiento real. Hermanos, tenemos que tener esa fe genuina. Tenemos que entender que necesitamos de Dios, pero si necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo, y si necesitamos de Cristo, necesitamos de los hermanos, porque Cristo está en cada uno de nosotros. Somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Nos necesitamos para estar prendidos, nos necesitamos para vivir, nos necesitamos para esperar en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. Y quiero hacerte una pregunta. Y tú piénsala. No te voy a decir que lo digas, pero tú piénsala. ¿Es mi asistencia a la iglesia una costumbre religiosa o una necesidad espiritual? Y la vuelvo a repetir. ¿Es mi asistencia a la iglesia una costumbre religiosa o una necesidad de mi espíritu? ¿Qué es para usted? ¿Estoy mirando aquel día con temor o con la urgencia de ganar a otros? ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Cómo estamos? Voy a terminar. Quiero hacer una oración. Quiero que incline su rostro, cierre sus ojos, y voy a hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude en lo que hemos compartido, esperando que usted haya entendido que lo más importante no es el edificio. Es necesario, sí. Lo más importante es usted, su relación con Dios y su relación con los hermanos. Que usted se dé cuenta que todos somos iguales y todos nos necesitamos, y que todos debemos ser capaces de tener un vínculo afectivo, un vínculo fraternal. Y todos necesitamos ser considerados el uno por el otro en amor. Así es, mi hermano. Y quiero hacer una oración. Inclina tu rostro. Padre celestial que estás en los cielos, hoy nos presentamos delante de ti. Aquí está la iglesia Vida Nueva Neza, reconociendo que nos has llamado a ser una familia con lazos de amor. Nos has llamado a ser una familia integrada, con vínculos afectivos. Nos has llamado a ser una familia y no solo una multitud. Te pido y ruego, Señor, quita la indiferencia que hay en muchos de nosotros. Quita la apatía que hay en muchos de nosotros. Limpia tal vez ese corazón lastimado, Señor. Ayúdanos a considerarnos unos a otros, a estar atento a las cargas del hermano y a fijar nuestra mente en cómo podemos bendecir
al que está a mi lado, al que está en necesidad, al que está afligido, al que está enfermo, al que está desconsolado. ¿Cómo lo podemos bendecir? No queremos ser extraños bajo un mismo techo, sino hermanos en un mismo espíritu. No permitas que nos veamos como extraños, sino que nos veamos como una familia en Cristo, hermanos en la fe. Oh Señor, Espíritu Santo, úsanos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos, que mi fe encienda la fe de mi hermano, que mi testimonio de sanidad levante al que está enfermo, y que mi servicio en la obra de Dios provoque en otros también, o en otros que quieran servirte. Ayúdanos a renunciar a la crítica y abrazar la exhortación que construye, que nos ayuda, que nos edifica. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, declaramos que no dejaremos de congregarnos. Hacemos de nuestra reunión una prioridad y no una costumbre, Señor, por lo que hemos estudiado. Venimos a tu casa, a este lugar, no por obligación, sino por la necesidad de ser fortalecidos en comunidad, Señor. En un mundo que se aísla, nosotros elegimos la unidad. Ayúdanos a sentir el calor entre el uno y el otro, a permanecer en unidad, juntos, unánimes, compartiendo el pan, compartiendo la aflicción, compartiendo las necesidades, para que a través de esta unidad nos fortalezcamos, nos ayudemos y podamos dar testimonio de quién vive en nuestros corazones. Saber que la prioridad no es el edificio, aunque es necesario. La prioridad es no estar solos, no caminar solos, compartir nuestras cargas, el poder fortalecernos en oración, en ayuda mutua. Señor Jesús, esa es tu iglesia. Ayúdanos a estimularnos en ese amor que tú mencionas. Y el hacer las cargas de mi hermano mis cargas, juntos, y poder con tu ayuda salir de esas cargas, de esas aflicciones, de esas necesidades. Te ruego, te pido, Señor, que nos ayudes a entender que solos no vamos a poder, que si lo hacemos solos o pensamos hacerlo solos, es una necedad. Ayúdanos a entender el sacrificio que tú hiciste, Señor. Y entender que tu gracia es para tu iglesia, es para aquel que ha creído, es para aquel que está dispuesto a considerar al otro como mayor que uno, como lo mencionaba el apóstol Pablo. Te doy gracias, gloria y honra, y te pido todo esto en el nombre en quien se va a doblar toda rodilla, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien es
toda la gloria, todo el poder y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.